porque usted y yo podemos hablar y decir, y como dijimos esta mañana, tenemos un montón de doctrinas y dogmas y de ideas en la mente. Pero si no las puede pasar por el sedazo de la palabra, estás perdiendo tu tiempo. Así que vamos a ir a la palabra. Y empezamos en Efesios capítulo 4, versículo 7. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si al lado suyo hay un niño, dígale, ponte de pie en respeto a la palabra de Dios. Y si hay alguien durmiendo, despiértelo. La palabra de Dios se lee con reverencia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos puestos en pie. Estamos esperando por alguien que todavía no se ha puesto de pie. Efesios capítulo 4, versículo 7, Ephesians chapter 4, verse 7. ¿Ya? Si lo tiene, diga amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Somos reverentes a la palabra y dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero a cada uno de ustedes, de nosotros, pero como somos ustedes y nosotros, son plurales. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿por qué? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vamos a ver qué quiere decir eso ahorita. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, o para que todo se cumpliese. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Diga, yo soy santo. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es esto? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Alaba a Dios. Levanta las manos si puede. Gracias te damos, Señor, que nos has dado salud, nos has dado la unción, nos has dado el conocimiento, nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gloria
y honra porque tú estás presente. Tu palabra ha dicho que tú estás aquí, tú has confirmado tu presencia, porque donde quiera que hayan dos o más congregados en tu nombre, ahí tú haces presencia. A pesar de nuestra humanidad, estás tú sobre todas estas cosas. Espíritu Santo, glorifícate, muévete, haz según tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y todos unidos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Estamos hablando de la salvación en Cristo Jesús. Amén. A cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay personas que dicen, a aquel le dio más, a aquel le dio menos. ¿Cuántos piensan eso así? No. A ti te es dado de acuerdo a tu medida de fe. ¿Escuchaste bien? De acuerdo a tu medida de fe es que tú vas a recibir. ¿Por qué? Bueno, pues tú no recibes si no es por la fe. Y eso abre otro tema, porque hay personas que dicen, yo tengo más fe que yo, no tiene nadie. Sí, pero ¿qué clase de fe es la que tú tienes? ¿Qué clase de fe? Gloria a Dios. Tenemos que tener la fe de acuerdo a la Escritura. Si mi fe no puede ser probada por la Escritura, es en vano. Hay muchas personas que tienen fe en otras cosas y ya usted sabe. Mire eso que tienen fe en que si ellos se quitan la vida y matan a 20,000 en el asunto que están haciendo la voluntad de Dios. Esa es la fe de ellos, pero es una fe errónea. Así que nuestra fe tiene que ser de acuerdo a la Escritura. En el momento que la palabra de Dios dice algo diferente a lo que yo creo o a la fe que tengo yo, que es lo mismo. A la fe que yo tengo, pero la palabra de Dios dice otra cosa, estoy en vano. Dice la Biblia, en vano es tu fe. ¿Hello? Amén. Pero estamos hablando de las bendiciones de Dios, los carismas de Dios, los dones del Espíritu. ¿Quién los da? Pues el Espíritu Santo. La palabra dice en Efesios 4, ahí hemos visto, como dice en el 11. Él mismo, ¿de quién está hablando, hermano? Analice bien. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los dones que Jesucristo le ha dado a su iglesia. Usted dice, pero él se fue y... Ajá, pero Jesucristo dijo, yo me voy, pero le voy a dejar un consolador. Porque si no le dejo este consolador, ustedes que están enredados se van a enredar más. Tengo que dejarle otro que tome aquí donde yo termino, que tome la rienda y continúe esta obra. Eso se llama la dispensación. Alaba si puede. Gloria a Dios. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han tenido un plan con nosotros desde el principio. ¿Cuántos sabían eso? Dios puso a Adán y a Eva y le dijo, mira, todo esto que yo he hecho está bonito, bien lindo, todo está perfecto. Le dio todo lo necesario, la autoridad, espíritu, para que se enseñorearan de la creación que Dios. Wow, eso es un privilegio y una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Imagínense que Dios estuvo trabajando 6 días. Trabajó tan y tan fuerte que tuvo que descansar en el 7º porque estaba cansado, ¿verdad? No, porque nos está enseñando algo a nosotros en esa enseñanza. No fue que se cansó. Él vino y preparó todo a perfección para ponérselo en las manos de Adán y Eva. Pero después que lo puso en las manos de Adán y Eva, no solamente lo puso en las manos, le dio la autoridad para que ellos pudieran ejercer
su dominio, diga dominio, sobre lo que la creación. Dios lo preparó todo. Si usted no lo cree, pues yo le voy a dar algunos versículos y lo estudia después en su casa, cuando quiera. Gloria a Dios. Como Dios es soberano, Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. No, pero que Dios hizo reglas. ¿Sabe qué? Si Dios quiere cambiar esa regla, Él la puede cambiar. Pero eso es Él, eso no somos nosotros. La soberanía de Dios divina en Génesis 1:1 nos enseña que Dios es todopoderoso, que Él habla la palabra y la naturaleza, el universo entero, obedece. ¿Quién es el hombre para que lo visite? Pero a Dios le ha placido en esa forma. Le dio la autoridad. La voluntad de Dios es que el hombre tome su lugar sobre la tierra. Amén. El hombre toma su lugar, pero ¿cómo? Pues obedeciendo la palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero el hombre, como el hombre siempre tiene que arreglar las cosas que Dios hace. Para arreglar la situación, dijo, pues no, vamos a hacerlo de tal forma, porque a mí no me gusta eso. Me voy a comer de ese fruto. Y no es un fruto, no es una manzana, no era una uva, no era un higo, sino que lo que eso detalla es que él desobedeció la palabra que había sido establecida por Dios. Hello. Yo sé que aquí nadie ha hecho eso, ¿verdad? Alaba si puede. Toda la palabra, el reino de Dios está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está sujeto a la voluntad de Dios? Bueno, le voy a decir por qué. Lo que pasa es que como Él es soberano y Él no comete errores, Él puede hacer lo que Él quiera y cuando quiere y como quiera. Alaba si puede. Gloria a Dios. Él fue el que fundó el universo. ¿Por qué Él? Porque Él es perfecto y santo. Dale gloria. Entonces Él le dio ese dominio al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Pues ten cuidado porque a veces ese dominio lo agajamos y lo torcemos y lo usamos mal. Bendito el nombre de Jesús. En Génesis 1:26 a 28 y 2:16 y 17, vemos cómo Dios había delegado todo eso que Él hizo, le ha dado al hombre dominio sobre lo creado. Llevar a cabo la ley que Dios había puesto, porque Dios sabía que iban a venir después de Adán y Eva, venían su descendencia, ¿verdad? Aleluya. Y Dios ha querido que se enseñe correctamente. Por eso Dios le dijo, ustedes van a tener dominio sobre esta creación, pero mira, esto y esto y esto es lo que no pueden hacer. Esto y esto y esto no se puede hacer porque eso es pecado. Ay, si Dios hablara así hoy en día, no hubiera tanto pecado, pues mira, Dios habla de la misma manera. Dios sigue siendo Dios y la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, pues lee la Biblia y ora también si quieres. Y si todavía no te ha hablado, métete en ayuno y oración y escucha. Y verás cómo vas a escuchar, vas a oír la voz de Dios y te va a hablar. Pero mayormente no te pongas muy fanático. Lee la palabra de Dios y obedécela. Eso es Dios hablándote a ti. Alaba. Gloria a Dios.
Dios le dio a la humanidad, le delegó este proyecto en las manos del hombre. Y todo lo que Él ha prometido se va a cumplir al grado que la humanidad obedezca. No lo agajaron muy bien eso. Todo esto que Dios estableció para la humanidad se va a cumplir hasta el grado donde la humanidad le obedezca. Y el obedecerle y el no obedecerle tiene sus consecuencias, buenas o malas. Si yo desobedezco, soy desobediente. Por lo tanto, lo que vienen a mí son las maldiciones de la desobediencia. Pero al obediente, Dios le da bendiciones especiales. Dale gloria a Dios. Pero el hombre, dice en Génesis 1:31, el hombre desobedeció a Dios y donde hay desorden, porque Dios es un Dios de orden, donde hay desorden no podemos decir que fue Dios, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Ahí no podemos decir no, porque Dios vino y había un revolú allí, pero en todo eso estaba Dios Tenemos que ser sabios y mirar qué es lo que Dios está estableciendo. Si la palabra de Dios está clara, Dios te dio la salvación, te dio de su espíritu, porque sabemos que el hombre tiene que nacer de nuevo, que es el espíritu nuevo. Pues entonces tenemos que movernos de acuerdo a ese principio que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Cuando te mueves fuera de ahí, ya no puedes decir que eres cristiano, porque el cristiano es el que conoce los principios de Cristo y se los aplica a su forma de vida. Amén. Pues el hombre cayó, ¿verdad? Esa caída tuvo un impacto sobre la humanidad entera. Después de ahí vino un sinnúmero de cosas que causó esa desobediencia, el diluvio, hasta que hemos llegado hasta aquí hoy en día. Todavía la humanidad, dice en Primera de Juan, todavía la humanidad peca. ¿Sabían ustedes eso? Todavía la humanidad peca. Entonces Dios te ha mandado a ti y a mí a que prediquemos el evangelio de salvación. Pero como tú y yo no sabemos qué hacer, no sabemos qué predicar si no es por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, vamos a hablar por la sabiduría del hombre en vez de la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo viene, el Consolador, que ahora te va a enseñar. Amén. El Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros. Nosotros sabemos que Dios creó el universo entero, ¿sí o no? Sabemos que en un tiempo determinado por Dios mismo, Dios dijo, la palabra es en Juan 1, en principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era, y para Él todas las cosas fueron hechas, y por Él todo fue hecho. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues el verbo, y esto yo lo repito porque es que todavía, algunos que no estaban ese día, pues quizás están hoy. El verbo, si usted analiza bien la escritura, es Jesucristo, ¿sí o no? Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En los testigos de Jehová, la Biblia de ellos dice que el verbo era un Dios. Pues ya ahí cambiaron todo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo, pero como yo no voy a estar aquí todo el tiempo, yo le voy a mandar el Consolador. O sea, yo me voy, pero le mando otro. Otro que es igual que yo.
pero ya el trabajo que yo iba a hacer lo hice aquí. Pero este trabajo continúa porque entre yo y mi Padre y el Espíritu Santo hemos tomado una decisión. Es la perfección divina. Y esos tres, en su triunidad, decidieron. Según Jesús dijo, yo voy, heme aquí. Heme aquí. Tipología del Hijo, que dijo, yo voy. Asimismo, la dispensación del Espíritu Santo o la dispensación de la gracia. Porque antes era por la ley, ahora es por la gracia. Amén. Ese Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad, de la triunidad. Esa es la base de esa palabra. Viene a la disposición o la dispensación de la gracia. Estamos ahora en la dispensación de la gracia. El que está dirigiendo la iglesia, sabemos que es una perfección, una Trinidad perfecta, pero esta es la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia. Amén. ¿Estamos? Por lo tanto, ese consolador, si usted lo busca en su Biblia, está con mayúscula. No es un título. No es un título, es el nombre. Nuestro consolador es el Espíritu Santo. Pero si usted entiende el concepto de la Trinidad, que no es muy fácil, hay muchos que están enredados todavía, pues sabemos que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en un acuerdo perfecto. Por eso es que se conoce como la Santísima Trinidad. Porque no hay ninguna clase de diferencia en la opinión de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo vino a dar dones a todos que los quieran creer y recibir. Ahora estamos llegando, esa era la introducción aquí. Entonces, el reino de Dios, aunque es para todos, no todos lo entienden y funcionan en el reino. ¿Hello? Bien. Efesios, se me perdió la página. Efesios nos dice que Dios, Él mismo, Dios mismo. El Espíritu Santo, sí. Pero, ¿no fue Jesucristo? Sí. Pero ¿no fue Dios el Padre? Sí. Porque los tres trabajan en unidad en toda obra divina. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué? En el versículo 12 dice que es para perfeccionar a la iglesia. ¿Para perfeccionar a quién? A los santos. ¿Para qué? ¿Para qué es que Dios quiere perfeccionar a los santos? Ahora, acuérdese cuáles son los santos. Para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Amén. ¿Cuáles son los santos? A los santos aquellos que se le prendieron las velitas. Los que obedecen a Dios. Porque santificarse es apartarse del pecado, apartarse de las creencias viejas y erróneas y estar dispuesto a reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo él. Él vino a preparar una puerta, dice Juan, para que usted y yo llegáramos allá. Pero si Él es Dios, sí, Él es Dios. Él es Dios. La palabra dice que
en Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada. Quiere decir que Él, Jesucristo, que estaba hablando, es la máxima autoridad. Toda autoridad, dice en la Biblia mía. ¿Sí? Toda autoridad me es dada. Y Él se la pasó a la iglesia. Después lea bien eso, 28, 18, 19 y 20. Ahí está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Pero quién le dio esa autoridad a Jesucristo? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llegaron a esa perfecta soberanía y por lo tanto esa perfecta decisión divina. Por lo tanto, podemos tener la completa seguridad que lo que dijo Jesucristo lo dijo Dios. Y lo que dice el Espíritu Santo lo dijo Cristo. Y lo que dijo Cristo lo dice el Espíritu Santo y viceversa. Porque los tres son uno. Pero uno en unidad. Alaba si puede. Gloria a Dios. Había una necesidad grande en el ser humano cuando se fue Jesús de recibir instrucción, de tener otro como Cristo que continuara la obra. ¿Hello? Jesucristo, sabiendo todo esto, porque el Dios perfecto conoce todas las cosas, omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnividente. Dijo, sí, yo sé que ustedes necesitan apagar el celular. Yo sé que necesitan otro consolador. Yo se lo voy a enviar. No es que Jesucristo tuviera autoridad sobre el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, los tres están en un acuerdo perfecto. Hay matrimonios que uno dice, dice una cosa y el otro dice, pero eso mismo estaba pensando yo. Porque hay un entendimiento, un acuerdo perfecto ya. Eso sucede después de los 80 años de casado. Alabe si puede. Pero cuando hay un acuerdo, pues hasta piensan iguales, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo diseñaron al hombre, diseñaron la humanidad. En Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunos sitios dicen que cuando dijo hagamos, es que estaba hablando, no sé si era con los leones, o con el mundo, o con los ángeles, o con las nubes. No. A nuestra imagen y semejanza. Dios ha querido desde el principio que el hombre sea santo. Dios nunca ha querido que estemos por ahí cometiendo la fechoría que comete el mundano. Dios le ha dado de su espíritu. Por eso el pecado mató el espíritu, ¿verdad? Pero Dios lo revive. El Espíritu Santo viene y revive, nos da vida nueva en Cristo. En Cristo usted puede dejar la poca vergüenza, los pecados, la changuería, la confusión, la tontería de la carne y del mundo. Usted la puede dejar toda. Lo que tiene que hacer es entregarse a Cristo. Entréguele su vida completa a Cristo y no se deje gobernar por el pecado, porque ahora ese consolador
Para eso fue dado. ¿Me está escuchando? Así que ya se nos acabaron las excusas. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. No digo que todos tenemos el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo usted búsquelo y recíbalo. Pero cuando usted se convierte, la palabra dice que hemos sido sellados. Efesios 4. Vamos a ver si todavía lo dice en la Biblia. Capítulo 4. Me parece que es 10. Perdieron la sensibilidad. 420, 430. Versículo 30. Versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, ¿para qué? Para el día de la redención. ¿Qué está hablando ahí? ¿Que yo no soy redimido todavía? No. No. Si ya usted recibió a Cristo, usted es redimido, porque Él es el Redentor, es el único Redentor. Pero vendrá el día del Señor. ¿Se acuerdan de esa frase? Algunos también le refieren a eso como el día de la redención de la iglesia, donde la iglesia será redimida totalmente, levantada al reino de los cielos. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces hemos sido sellados. El que no tiene ese sello, pues no cualifica. ¿Hello? El que no tiene ese sello, no cualifica. Hemos sido sellados para ese día. Bien. Mientras tanto, desde el día que nos convertimos hasta el día de la redención o el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, no se asuste. Si está mal, no se asuste, conviértase. Mientras tanto, usted y yo tenemos que vivir en santidad. Porque la palabra dice aquí que en el 12, a fin de arreglar la vida de los que están rotos. ¿Qué es eso? Ahí no dice eso. Hermano, la palabra que se usa en el original para perfeccionar es una palabra médica. ¿Están? Que viene de la raíz. Cuando, Dios te bendiga, cuando alguien se rompió un hueso, y el doctor lo agarró y puso ese hueso de nuevo en el lugar antes que se empezara a sanar. Porque ¿qué pasa si no le ponen el hueso en su sitio a través del tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a perfeccionarse. Pero se empiezan a perfeccionar en su propia habilidad. Quédese conmigo. El doctor lo que hace es que ese hueso que está roto lo regresa a la posición donde estaba antes de romperse. Y ahí algunas veces le tienen que poner un tornillo para que se quede en esa posición. Algunas veces le tienen que poner un elástico para que se mantenga en su sitio. Y le pueden poner un cast. ¿Cómo se llama eso? El yeso. ¿Por qué es que le ponen el yeso? Para que esa parte mantenga inmóvil. Para que no se vaya empeorando esa situación. Y cuando le quitan el yeso,
Muchos doctores lo dicen. Ese hueso queda mejor que lo que estaba antes. Muchas veces ese hueso, esa pierna, ese brazo, queda mejor que lo que estaba antes de romperse. Porque lo pusieron en la posición correcta, lo trataron como debían tratarlo, y quizás después le tienen que hacer otra operación para sacarle el tornillo, porque ya no lo necesita. Pero esa es la condición médica que se ha usado para describir este versículo, que es para perfeccionar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba jota. La iglesia se había ido por su propio camino. Si no lo cree, léalo en Apocalipsis, capítulo 1 al 3. Para poder llegar al capítulo 4, la iglesia tuvo que pasar por las reprensiones que le hizo en los primeros 3 capítulos. Para poder llegar delante de la presencia de Dios a adorarle. Por eso no se sorprenda usted de las cosas que suceden. Porque Dios está bregando todavía con la humanidad. Bienaventurados aquellos que no han caminado no se han sentado en silla de quién, escarnecedores. O sea, bienaventurados aquellos que se han santificado, que han dejado a un lado la maldad, el pecado, y han tomado la decisión de santificarse. ¿Santificarse qué quiere decir? Pues usted abandona todo pecado en su vida. Usted diga, gloria a Dios, ya yo abandoné todo el pecado. Bueno, eso es otro. En Romanos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. La Biblia dice que el que esté firme, que se cree que ya llegó. Pablo mismo lo decía, yo mismo no considero haber llegado, decía Pablo, porque él sabía que todavía le faltaba largo camino de caminar. Y nosotros estamos en ese camino también. Ahora nos falta largo camino porque viene Cristo pronto. Ya todo se ha cumplido, excepto que la iglesia todavía está aquí. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. En ese entremedio, el pueblo de Dios tiene una necesidad grandísima de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Llenarse de la presencia del Espíritu Santo, porque ahí es donde vienen los dones. Amén. El sello del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu Santo, acuérdese. La iglesia tiene un trabajo que hacer. Tú estás haciendo el trabajo. Porque somos la iglesia de Cristo. Yo tengo una responsabilidad individual de llevar a cabo la palabra de Dios en mi vida y predicar la palabra. Lo que hacía Juan Bautista, ese es el trabajo tuyo. Lo que hacía Pablo, ese es el trabajo tuyo. Lo que hacía Pedro, ese es el trabajo tuyo. Y entonces, pero si era para ellos, porque ellos estaban en aquel tiempo, pero tú estás en el tiempo ahora. Y ahora, en los últimos días, el pecado será aún mayor. Pero porque los hijos de Dios están llevando la palabra, la gracia sobreabundará. ¿Por qué? Ustedes están sembrando la semilla. Y hay un versículo en la Biblia mía que dice que el que escasamente siembra, escasamente cosechará. Pero Jesucristo, conociendo estos principios, le dio esa inspiración a Pablo para que te sirva a ti y a mí.
que no podemos estar sembrando escasamente. Si queremos una gran, oigo personas que dicen, en los últimos días viene un gran avivamiento, sí, pero haz la parte tuya, ponte a sembrar para que haya una gran cosecha. Porque ese avivamiento viene comenzando conmigo. Si yo estoy buscando mi propia comodidad, no voy a encontrar avivamiento. No quiere decir que el hermano no lo va a conseguir. Estamos hablando de ti, individualmente. Entonces tú tienes que santificarte, acuérdate. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú te crees que el Espíritu Santo va a empezar a usar personas, aunque puede, si quiere, va a empezar a usar personas que no se quieren santificar? No. El Espíritu Santo quiere que tú te santifiques. Por eso la palabra dice, sed santo. Volvemos otra vez a lo mismo. Porque yo soy santo. Entonces, cuando estamos santificados, hemos eliminado todos estos pecados, ya nos hemos convertido, estamos viviendo ahora en santidad, somos criatura nueva, y las cosas viejas ya pasaron. Dice la palabra que este pasaje lo empiezo a ver manifestado en mi vida. Y Dios no es hombre para que mienta. En primera de Juan habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Perfeccionar es catartismos. Adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. Ahora, David, que se rompiste una pierna, ¿verdad? Tú tenías un yeso. ¿Cómo está esa pierna? ¿Está bien? ¿Está corriendo otra vez? ¿Estás pateando la bola? Ten cuidado cuando lo vaya a patear. Pero la pierna le quedó como nueva, ¿verdad? ¿O todavía no? Más o menos, pues te falta todavía ahí ir trabajando en eso. Pero eso es lo que está hablando esa palabra, que Dios viene, como ya estábamos rotos, donde quiera estábamos metiendo la pata, el Espíritu Santo viene a arreglar la iglesia. ¿Tú eres parte de la iglesia? El Espíritu Santo te está hablando a ti. El Espíritu Santo mora en ti. Pues el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, los dones para perfección. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién te asigna a ti? Pues Dios. Dios es el que asigna y te mueve a ti en ese ministerio. Amén. La congregación los reconoce, pero el que da los dones es el Espíritu Santo. Dale gloria a Dios. En el lenguaje clásico la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. El gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede desconyuntada, sino que funcione en su lugar. Para edificar una casa, uno es carpintero, uno maneja el martillo, otro maneja el serrucho, otro maneja las medidas, pero si todos no trabajamos juntos, en vano trabajamos. Entonces, no es competir unos con los otros, es complementar unos con los otros. ¿Hello?
Así que el Espíritu Santo es el que te va a dar a ti. Él es el que te capacita. Busca los dones. Un día de esto vamos a dar un estudio. Entre los dones del Espíritu Santo y los talentos y todo lo demás que hay en el reino de Dios. Unos quieren ser, pues, el que sea maestro, que sea maestro, pero enseñe bien, no enseñe tonterías. No esté hablando disparate. Porque a veces estamos enseñando y el oyente sabe más que uno. ¿Sí? Estamos hablando y nos están diciendo que sí. A todos. Ayer estábamos jugando dominó y le dimos una chiva a dos allí. Que son jugadores, según ellos, tenían un concepto y le dimos una chiva. ¿Qué es una chiva? Pues que le ganamos a 0. No oyeron ni un punto. Y después, ellos querían enseñarnos, pero cuando nos sentamos le ganamos. No, ustedes, así, tenían un alto concepto. Y eso es un deporte, eso lo que hacemos es para pasar el tiempo y compartir así. No estábamos en sí criticando ni nada, sino compartiendo. Pero que a veces uno está hablando con otras personas que uno no sabe que saben. Y saben más que uno. Dale gloria a Dios. Entonces, no queremos seguir. Pero, hermano, yo necesito que la iglesia entienda estos principios. Porque cuando sabemos tanto, entonces le damos validez a la frase que dice, yo sé, solo sé que no sé nada. Porque todo lo sabemos. Todo lo sabemos. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y no espere que se le enseñe todo esto así en un culto, en un ratito. Escudre usted la palabra. Escudriñe bien. Escudriñela bien. Es necesario. Porque cuando vayamos allá, vamos a ser juzgados por esto. No te van a juzgar por el atalaya que te entregaron. No te van a juzgar por el libro de Moroni. No te van a juzgar por nada de eso. Te van a juzgar por la palabra de Dios. Lo que tú sabes, bueno, quizás tú no lo sabes, pero si no lo sabes es porque no quieres aprenderlo. ¿Por qué digo así? Porque a veces lo que no nos complace no lo queremos aprender. Porque me compromete. Pero la palabra de Dios como quiera me compromete. Si tú tienes una Biblia, tú estás comprometido con esa palabra. Tú estás comprometido. Y si violaste en un punto, pues ahí está, ya está violada. Ya la violaste. Es que yo no siento esa convicción. Qué bueno que reconoces que no la sientes, porque ahora que tienes la palabra, si eres sincero, la vas a sentir. Pero necesitas sinceridad. Tenemos que tener la sinceridad. Entonces, decía el predicador, el fin de toda la predicación es esta. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Estamos en un mundo donde, si usted mira bien a su alrededor, hermano, aún en algunos círculos cristianos,
se ha querido meter el materialismo y la vanidad. Ah, hermano, pero nosotros creemos en prosperidad. Bueno, la prosperidad bíblica sí. Pero esto es por fe, sí, la fe bíblica. Pero entonces, ¿somos salvos? Sí, somos salvos de acuerdo a las provisiones bíblicas de salvación. Pero creemos en Dios, el Dios bíblico. El Dios bíblico, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermano, esto está bien, esto está mal. Qué bueno que estás escudriñando. Cuando escudriñamos con un corazón sincero, Dios te va a dar. El que busque, que tenga falta de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedírsela a Dios que te la va a dar. Pero cuando pida, la pedimos con un corazón contrito y humillado, para que Dios pueda darla. Creemos que Jesucristo viene pronto. Creemos que la iglesia tiene que estar en santidad. Creemos que tenemos que manifestar los dones del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo mismo reparte. No, pero es Cristo. Bueno, los dones espirituales, distinguir entre los dones de Romanos, capítulo 12, Primera de Corintios, Efesios. No, que yo creo en esto, yo creo en aquello. Cree en Dios. Cree que la palabra de Dios, Dios te la dio para que tú seas edificado, para que tú podamos enderezar nuestra vida. Porque si Dios dijera, bueno, en Río de Agua Viva cada uno va a escribir un manual, cada uno individualmente va a escribir un manual de cómo llegar al cielo. Le garantizo que todos estarían equivocados. Todos tenemos ideas propias. Y como somos tan sabios, creemos que esta palabra necesita algunos arreglitos. Y que esto es, si la palabra dice que nos tenemos que arrepentir, nos vamos a arrepentir de ciertos pecados, porque verdaderamente son malos. Pero hay otros que continuamos cometiendo porque no creemos que son pecados. Aquí no, pero en algunos sitios. ¿Verdad? Porque nosotros ya no hacemos eso. Ya nosotros estamos convertidos a Cristo. Ya yo no peco. Y mañana seguimos con la misma conducta, que delante de Dios es desagradable, hermano. Así que el Espíritu Santo está esperando. ¿Sí? El Espíritu Santo está esperando por cada uno de nosotros que nos llenemos de su presencia. Sí, hemos sido sellados. Sellados para el día de la redención. Pero tú quieres servir a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 te lo explica. Josué capítulo 1, versículo 8 también. Para eso nos ha salvado. Hechos capítulo 1, versículo 8.
y Josué 1:8. Lo mismo. Para eso te salvó Dios. Te salvó para que tú y yo continuáramos la obra que Él le encomendó a Adán y a Eva. Depende de ti. Tomar tú la batuta y continuar de ahí en adelante. Pero para tú poder llevar a cabo el trabajo del Señor, porque repito, la palabra dice que la iglesia es el único organismo viviente que Dios dejó sobre la tierra para llevar a cabo la palabra. Es la única que va a llevar la palabra de Dios. Los cristianos son los únicos. ¿No se cree usted que por allá los de otras religiones van a llevar a cabo la palabra, a predicar y a evangelizar? No. El llamado no es a ellos, es a nosotros. Y para eso el Espíritu Santo quiere perfeccionar a los santos. Pero tienen que pasar por el proceso. Y el primero es que tú tienes que analizar a ver si todavía hay algún pecado en ti. O quizás tú nunca le has entregado tu vida a Cristo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Analizo a ver si he pecado. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en la palabra. Que si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, invitas a Cristo a que entre a tu corazón a vivir y tome control de tu vida. Y cuando tú dices tu vida, quiere decir que tú le vas a entregar tu espíritu, alma y cuerpo a Cristo. Entonces, todo aquello que no está correcto delante de Dios, lo tienes que sacar de tu vida. No te sientes allí en el porche en la casa esperando que venga un ángel y saque de ti los pecados. No sucede de esa forma. Usted tiene que hacer esto voluntariamente de corazón. Y cuando usted lo hace voluntariamente de corazón, Dios honra ese gesto de contrición. El Señor anda buscando corazones contritos y humillados. ¿Por qué? Porque entonces los puede reconstruir. Y quizás tu vida no te ha ido como tú quieres. Quizás tú sigues haciendo esto y no te funciona, haces aquello y tampoco. Quizás haces allá y tampoco. Y quizás ya le entregaste tu vida a Cristo, pero te siguen saliendo las cosas al revés. Algo anda mal en ti. Algo anda mal, hermano. Porque Dios no nos creó para maldición. Dios no nos creó a nosotros para problemas. Dios tiene en reserva un montón de bendiciones que los cristianos no han recibido, como el pueblo de Israel que andaba en el desierto. No era que Dios los quería pasar por el desierto a que sufrieran, era que ellos por su propia rebeldía y desobediencia, después que le iba bien por un tiempo, se apartaban y volvían otra vez a lo mismo de antes. ¿Y por qué está eso en la Biblia? Porque hoy en día hay cristianos que andan a sí mismos. Andan todavía, no están dirigidos por el Espíritu, sino por el desierto. O quizás tú nunca le entregaste tu vida a Cristo. Vamos a estar en pie. Yo te quiero invitar a una experiencia nueva, a una vida nueva con Cristo. Si tú nunca le entregaste tu corazón a Jesucristo, nunca le has dicho, Señor, perdóname mis pecados. Perdona mis pecados, yo necesito
perdón. Necesito confesar,